Los hermanos ya lo tenemos todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo número 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, permaneciesen por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Amén. Siéntense, hermanos, en esta tarde vamos a considerar lo que verdaderamente, hermano, Dios tiene para la vida nuestra. Déjeme decirle que de alguna manera, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de entender y conocer lo que Dios quiere para la vida de su pueblo. Pero yo me quiero enfocar en esta tarde en el tema que, hermano, que yo le pedí al Señor cuando me dijeron que me tocaba llevar la palabra. Yo le estaba pidiendo a Dios que me diera el tema, porque déjeme decirle que cada quien Dios lo usa como Él quiere. Y a mí, hermano, Dios me ha dado la oportunidad que yo le digo: Dios mío, yo necesito un tema para poder, Señor amado, predicar tu palabra, para poder proyectar lo que tu palabra me da a mí, a tu pueblo. De manera, hermano, que yo le ponía a esta predicación: Dios está llamando al hombre a obedecer su palabra. Ahora, cuando yo digo al hombre, no, lógicamente que nos estamos refiriendo a mujeres y a niños, porque Dios, hermano, encierra todo. De manera que ahora nosotros podemos ver la verdadera verdad de lo que es las circunstancias de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que Dios, hermano, ha tenido misericordia desde el principio. Porque Dios ha creado al ser humano para que el ser humano entienda que verdaderamente, hermano, tenemos que entender que nosotros hemos sido creados para Dios. Amén. Y hemos sido creados de una manera en la cual Dios dice que hizo al hombre la corona de la creación. Entonces nosotros, hermanos, ahora comprendemos y entendemos que verdaderamente los seres humanos tenemos la oportunidad de poder entender y conocer la voluntad de Dios. Amén, amén. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que la humanidad se ha descarriado, la humanidad no ha querido obedecer el mandato de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, vemos, hermano, a las familias, vemos a las comunidades, vemos, hermano, a cuántas naciones, donde nosotros podemos ir a cualquier lugar y nosotros vemos que verdaderamente el corazón del hombre está siempre, continuamente a la maldad. Pero el Señor, en su grande misericordia, hermano, yo predicaba en una ocasión y decía que verdaderamente nosotros somos bienaventurados. Amén, amén.
Porque ahora, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de entender y conocer la voluntad de Dios. Sí, amén. El hombre, hermano, sobre la tierra también tiene la oportunidad. La palabra dice que el Señor vino a pagar. El Señor Jesús vino a entregar su vida. Dice, por los pecados del mundo. El Señor, hermano, no hace una distinción de personas y decir, yo vine solo por los blancos, yo vine solo por los morenos, yo vine solo por los altos o por los chaparros. Dios está, hermano, verdaderamente llevándonos a que entendamos que Él vino por los seres humanos. Sí, amén. Pero ¿cómo entender, hermano, de que verdaderamente Dios vino a este mundo a dar su vida en rescate de la vida del hombre? Este ha sido, hermano, un problema para el ser humano que ha querido entrar y conocer que verdaderamente de generaciones tras generaciones ha venido rompiendo obstáculos. Y que al final de los días la Escritura nos dice que la palabra nos será revelada. Que la palabra, hermano, nos guiará. La palabra nos llevará hacia toda verdad. Amén, amén. Pero ahora nosotros podemos ver la realidad de lo que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, apareció, dice la Escritura, para deshacer las obras de Satanás. El Hijo de Dios, hermano, apareció para deshacer toda cautividad de pecado. A donde el ser humano no tenía la oportunidad de poder conocer la voluntad de Dios. Recuerda, hermano, quiénes éramos nosotros. Es allí donde nosotros tenemos que ver la realidad de lo que Dios ha querido siempre para la humanidad. Lastimosamente, nosotros, hermano, como seres humanos, nos hemos creado una imagen del Dios celoso y del Dios poderoso. Y que sabemos que realmente Dios es celoso y que su palabra es veraz. Que su palabra no cambia, eso sí lo sabemos también. Sí, amén. Pero no debemos de pasar por alto, hermano, el amor infinito y la misericordia de Dios. Donde la palabra nos encierra a nosotros que verdaderamente Dios no vino solamente por Israel. Si nosotros, hermanos, viéramos realmente que la palabra del Señor, las promesas de Dios hubieran sido solo para Israel, ¿dónde quedaríamos nosotros? Pero sin embargo, nosotros vemos que Abraham dice que le dio la promesa y le dijo, vas a ser padre de multitudes y de naciones. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta hoy por la misericordia de Dios y entendemos por su bendito Espíritu que ahora realmente, hermano, Dios tenía propósitos para con nosotros. Sí, amén. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de existir sobre esta tierra? 50, 60, 40, 30 años nada más. La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir que verdaderamente Dios no ama al pecador? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios verdaderamente, Él solamente tiene un pueblo? Hablando de naciones. Hermano, Dios es grande en misericordia, que Él ha extendido su palabra. Y Él dijo de un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Él no dijo van a ir solamente a excepciones de pueblos, no. Él dijo a todos. Dios, hermano, lo que está mirando es la necesidad. Por eso es que Él envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Sí, amén. Porque la palabra dice, hermano, que ni uno califica para delante de Dios. Ni usted ni yo podemos calificar, hermano, por méritos humanos. Ni nadie sobre la tierra ha podido calificar. De manera, hermano, que hoy entendemos que era necesario que viniera el mismo Dios. Sí, aleluya.
El mismo autor de este libro habla de Cristo Jesús. El libro de los Salmos dice, le hiciste menor que los ángeles al hombre. Hablando de los hombres, dice la palabra que nos hizo menor que los ángeles. Ahora, Cristo Jesús se hizo, hermano, carne como usted y yo. Pero ¿para qué se hizo el Señor de esa forma? Para poder, hermano, dar libertad ahora al ser humano. Para que el hombre entienda, hermano, que es esta bendita palabra la que nos llevará a conocer el verdadero Dios. A conocer la verdadera voluntad del autor de la vida. Y no podemos encerrarnos nosotros, hermano. Muchas veces como hijos de Dios nos encerramos y queremos nosotros medir la calidad de vida. Queremos nosotros, hermanos, llevar las personas que sí califican para Dios y quienes no. Ese es un error del cual Dios, hermano, está diciendo verdaderamente, escudriña mi palabra. Porque si la escudriñas te vas a dar cuenta que verdaderamente mi voluntad no es solo para con uno. Mi voluntad es para todo. El problema es aquí que verdaderamente nosotros anunciamos el Evangelio, nosotros llevamos la verdad de salvación allá a las personas que no lo quieran recibir. El Señor dijo claramente, todo pecado le es perdonado al hombre. Usted dirá, hermano, pero ¿en qué pecado se lleva esto? La Biblia dice que no hay pecado, hermano, por el cual Cristo no haya muerto. Usted lee detenidamente, hermano, este libro de Hebreos, se da cuenta, el autor de la salvación. ¿Quién es el Cristo de la gloria, lleno de amor, lleno de misericordia? Y que Él dijo, no escatimó su forma de Dios. Por eso Juan dice, el verbo se hizo carne para dar vida. Pero sin embargo, hermano, nosotros podemos ver la calidad de vida del ser humano. Una vida pecaminosa, una vida, hermano, destructiva, una vida desordenada a la voluntad de Dios. Pero Dios, hermano, ha querido siempre que el ser humano entienda que hay una salida. Y esa se llama Jesucristo. Sí, amén. Dios lo que ha querido, hermano, que el ser humano entienda sobre la faz de la tierra. Todos. Que entiendan que verdaderamente Él no creó al hombre para condenarlo. Dios lo creó, hermano, para que lo alabara, para que exaltara el bendito nombre de Él. Amén. Mas sin embargo sabemos, hermano, que por causa de la desobediencia, por causa, hermano, al corazón duro, por causa al pecado, perdimos la divinidad de Dios. Pero Dios está llamando al hombre a obedecer su palabra. ¿Por qué Dios, hermano, está llamando? Porque Dios sabe que verdaderamente, hermano, al hombre no nos queda mucho tiempo. Aleluya. La Biblia dice, son 70 o 80 años que el hombre vive. Y si vivimos más, eso ya es ganancia. Así es. Entonces, pero ahora Dios está diciendo, todo pecado del hombre le es perdonado. Ahora, ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús. Por eso el Señor les dice, mira, le dice, cuando los judíos, los discípulos están diciendo al Señor que cuál es lo que verdaderamente tienen que hacer. Él les dice, el único pecado que no es perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni nunca, les quería decir el Señor, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo podemos nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cómo la persona puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Recuerde que la Biblia dice que la obra que hizo en usted y en mí no fue por hombre. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, dice, vino a nuestra vida y el Espíritu dio a nuestro espíritu el testimonio, hermano, que éramos pecadores. Que necesitábamos reconocer al Cristo de la gloria como el Salvador. Entonces Dios está enviando su palabra sobre toda la tierra.
Sobre todo ser humano que entienda que la única forma de poder ser salvo es recibiendo al Cristo de la gloria. Es dando nuestra vida a Él y decirle, Señor, he aquí. Yo soy un pecador. Soy un pecador, pero me arrepiento. Y aquí, Señor, aquí está mi vida. Reconozco mi falta, reconozco mi error. Pero dice la Escritura que es porque Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Obra de quién es eso? Obra del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, cuando usted se da cuenta que la palabra de Dios está siendo enviada, está siendo llevada hacia los rincones de la tierra, dice la Escritura que este evangelio tiene que estar en los 4 cabos de la tierra. No habrá, hermano, un lugar donde no se predique. Ahora, cuando nosotros miramos, hermano, que Dios es grande en misericordia de esa manera, nosotros nos damos cuenta que Dios lo que está diciendo es que nosotros, la persona que puede blasfemar contra el Espíritu Santo, es aquella persona que está rechazando lo que el Espíritu está haciendo. La Biblia dice que el Espíritu se mueve. En el principio dice que se movía sobre la faz de la sala. Ahora hay un canto que dice que se mueve en nuestro corazón. Y usted dirá, pero en nosotros, no en los pecadores. Cuando usted y yo soltamos una palabra a una persona, que venga el Evangelio, que venga Cristo Jesús, para que goce de la vida eterna. Y usted muchas veces ha sido testimonio de personas que rechazan ese llamado. Que cuando ven que va con una Biblia debajo del brazo, tumban la puerta, la cierran. Cuando lo ven, hermano, predicando, se burlan de usted. Cuando lo ven que verdaderamente usted es diferente al carácter de los demás, dicen que somos locos. ¿A quién están rechazando? La palabra es clara. No me van a rechazar a usted, dijo Cristo. Me rechazan a mí. Pero el problema aquí es que están rechazando el llamado del Espíritu de Dios. En otras palabras, ellos están rechazando el mensaje de salvación. Por eso, hermano, muchos seres humanos, usted ve que la palabra de Dios dice que el infierno no fue creado para el hombre. La palabra es clara cuando dice que fue creada para Satanás y sus ángeles. Sí, amén. La Biblia no dice que Dios creó el infierno para echar al hombre, al ser humano, hasta lo profundo. Dice la Escritura que ahí van a ir muchos, pero por la desobediencia. Por no atender la voz de Dios, por no obedecer el llamado de Dios. Porque Dios lo que ha querido siempre es llevar al hombre a la victoria. Sí, ya que Adán falló, ya que Adán pecó, pero por medio de Cristo Jesús, dice, está vencido todo. Usted puede ver, hermano, esta escritura, se va a dar cuenta la realidad de lo que verdaderamente Dios ha creado en nosotros. No ha sido por mérito suyo, hermano, que usted ahora le sirve al Señor. No es, hermano, porque nosotros hayamos sido personas inteligentes, sino que verdaderamente dice la Escritura que por los méritos de Cristo Jesús, hoy alcanzamos nosotros, hermanos, ese nivel por el cual ahora nosotros podemos, hermanos, entender y conocer la bendita voluntad de Dios. Pero ahora, hermano, es aquí a donde Dios hace el llamado. Donde quiera que pueda estar el ser humano. No importa en un hospital, en una cárcel, no importa en un trabajo, no interesa dónde puede estar. Tan solamente que reconozca verdaderamente esta bendita palabra.
Porque si no reconocemos esta palabra, la palabra misma dice que el que no cree en esta palabra desde ya está condenado. Y no es que Dios esté enjuiciando. Fíjese bien que Dios no levantó en el tiempo de la gracia, hermano, a jueces para que enjuicien. Dios no nos ha levantado a nosotros para eso. La Biblia dice que nos levantó para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, amén. El único que la palabra de Dios dice que va a enjuiciar es el que murió. Es el autor, hermano, de la gracia. Aleluya. Él sí tiene el poder. Él sí tiene la autoridad. Por eso, hermano, es que como iglesia hoy nosotros tenemos que entender que verdaderamente Dios ha hecho una obra tan maravillosa, tan grande sobre nuestras vidas. Y usted puede ver de que verdaderamente Dios lo que está esperando es que usted y yo le obedezcamos. Y usted dirá, bueno, nosotros ya obedecimos porque ya creímos. Hay muchos hermanos que verdaderamente nosotros tenemos que entender que Dios está llamando, que Dios lo que quiere es forjar la vida del hombre hacia la voluntad de Él. Porque Dios, hermano, no se alegra en nuestra calamidad. Nunca tenemos nosotros mirado en la Escritura que nos diga que Dios realmente se goza por el daño de su pueblo. A Israel le hablaba, a Israel lo conducía, a Israel estaba siempre, Señor, presto para ayudar. Pero la Biblia dice que verdaderamente Israel se apartó de Dios. Y por cuanto se apartó de Dios, Él dijo, también te dejo. Ya llegará el momento en que vas a clamar. Ya llegará el momento en que vas a pedir. Porque, hermano, somos seres humanos. Somos seres humanos y verdaderamente debemos de valorar la condición nuestra. No hay uno, hermano, no hay uno. No hay nadie que pueda verdaderamente decir que es fuerte. En cualquier área de nuestra vida nosotros entendemos, hermano, que a veces los problemas a nosotros nos vienen a debilitar. Y que necesitamos hacer que Dios venga a nuestra vida. Necesitamos que Dios intervenga en nuestros problemas. Necesitamos de que Dios obre a favor de nosotros. Una enfermedad, hermano. Una enfermedad puede llegar a nuestro cuerpo. Y nosotros podemos decir, como decía el hermano al principio acá, esa mujer que había gastado toda su fortuna en los médicos, en cuantas cosas, qué sé yo, pero no había alcanzado lograr sanar su cuerpo. Hermano, vemos nosotros que verdaderamente la palabra dice que somos gusanos. ¿Por qué, hermano? Usted ve un gusano que va caminando, usted le pone el dedo y es destripado. O sea, no tiene nada, hermano. Es agua. Se fue la vida. Así somos nosotros. Sí, amén. Tan solo, hermano, tenemos una gripe fuerte y sentimos que no respiramos. ¿Qué hacemos? Clamarle a Dios. Señor, ten misericordia. Mira a mi hijo, mira a mi hijo. Pero este corazón, por eso es que usted puede ver que hay predicadores que enseñan la palabra de Dios. Y están diciendo muchas veces que lo que la palabra de Dios enseña para corregir la vida del hombre. Porque Dios eso es lo que ha dejado esta palabra. Salvación sabemos que nadie puede alcanzarla por sí mismo. Sabemos que eso es por gracia. Ahora, la instrucción que la palabra de Dios nos da es para que nuestra vida sea prosperada. Para que apartemos, hermano, lo que verdaderamente, continuamente, este corazón y esta mente, dice la Escritura, es de carne. Y eso va hacia los deseos de la carne. Entonces Dios dice, yo te voy a dar mi palabra, mi manual,
para que por medio de ella te instruyas, seas instruido para que te vaya bien. Por eso es que usted ve, hermano, de que la Escritura está llena de cosas, de promesas, ya sean promesas para bien o promesas que nos van a ir mal. ¿Por qué? Pero no está diciendo que los va a condenar. Porque la Biblia dice, aquí dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son de Cristo? Sí, amén. Aleluya, hermano. Quiere decir que nosotros ya tenemos el pasaje. Ya está seguro, hermano. ¿Cuántos de los que están escuchando en esta tarde están seguros de ese pasaje? ¿Cuántos, hermanos, están ahí primeramente exponiendo cuántas cosas? Déjeme decirle que cuando se predican a células familiares se enseña la obediencia, se enseña la voluntad de Dios, se enseña de cómo verdaderamente Dios quiere obrar en el corazón de los seres humanos. Pero sabe, las personas como han sido llevadas por ciertas religiones, por ciertas creencias, no es fácil para ellos. No es fácil, hermano, reconocer lo que usted y yo hoy reconocemos. ¿Cuánto tiempo, hermano, duró usted para entender lo que hoy entiende? No, esto no es de la noche a la mañana. La salvación sí. Cuando nosotros, dice la Escritura, desde que creímos, fuimos salvos. Pero porque creímos en el autor de la salvación. Pero de ahí para acá ha sido un proceso del cual usted y yo hemos venido trabajando, luchando, esforzándonos para poder vencer todo obstáculo. Para que la mente de Cristo, como decía el apóstol Pablo, sea renovada. Entonces, hermano, quiero decir que ahora usted y yo tenemos un reto para poder alcanzar los propósitos de Dios en su vida y en mi vida. Por eso Él le dijo a Josué, esfuérzate. Porque no iba a ser fácil. En el tiempo que le tocó ganar, hermano, esa tierra prometida no fue fácil. Ahora, Dios que sabe verdaderamente que nosotros como iglesia íbamos a transcurrir, no literalmente como Israel, sino espiritualmente. Por eso Él dijo, esfuérzate. Y es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que entender que como iglesia hoy nosotros tenemos que ser valientes y esforzados. Y muchas veces usted y yo queremos de que Dios haga magia, de que Dios, hermano, haga las cosas como nosotros pensamos y como nosotros creemos. Y queremos, hermano, que el dolor de cabeza se desaparezca instantemente. Porque los milagros sí los queremos mirar, los milagros de Dios. Queremos mirar las maravillas de Dios. Queremos mirar cuántas cosas de Dios. ¿Y eso es pecado? No, no es pecado. Glorioso Dios. Porque Él nos da la oportunidad de tener esas cosas. Pero hermano, Dios verdaderamente los problemas que nosotros muchas veces atravesamos, Dios no nos va a quitar así. Así porque hermano, nosotros clamamos y decimos, porque yo sé que Dios es poderoso, se van a hacer estas cosas. Dios tiene un proceso. Ese proceso, hermano, es el que debe de entender usted y yo. Que para nosotros ahora obtener algo en la vida, sabemos que hay un precio que pagar. El que se va a graduar de la universidad, ¿cuántos años de sacrificio tiene que pasar? No me diga que ayer le dijeron, vas a ir a la universidad, y bueno, de una vez pasó. ¿Verdad que no es lógico? Entonces, la Escritura es igual para la vida de nosotros. Amén. En esa área Dios sí dice, bueno, mijo, mija, ahora tienes que entender que mi palabra no pasa en vano. Si yo ya di la promesa que se tiene que cumplir, se va a cumplir. Pero que tienes que entender cómo se va a hacer.
Nosotros, hermanos, para poder llegar a obtener sabiduría, no crean que ha sido así nomás. Hay un proceso. Para obtener la inteligencia, para poder guiar a nuestra familia, no es así nomás. Y ese proceso, hermano, es donde nosotros muchas veces no queremos pasarlo. Ese proceso es cuando verdaderamente dice, no, yo pensaba que el evangelio era así, yo pensaba que era como decían los hermanos, que los problemas iban a acabar y que ahora todo era felicidad. No, pues si es felicidad. ¿Quién dice que no? Por eso la Biblia, hay un coro que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Sí, amén. Entonces, esa es la realidad, hermano, que nosotros debemos de entender, que ese gozo no lo va a quitar nada ni nadie. Pero el hecho, hermano, que tengamos ese gozo, eso no quiere decir que usted y yo no vamos a atravesar las montañas, los valles, los desiertos que Israel pasó. Nosotros leemos la historia de Israel, empezamos a leer y decimos, oh, qué maravilloso Dios, cómo abrió el mar, cómo hizo las plagas, cómo verdaderamente hizo esto y lo otro. Y nos gozamos. Pero le preguntáramos lo que pasaron ahí. Si pudiéramos tener la oportunidad de tenerlo enfrente y decirle, oye, ¿cómo fue eso? Fue fácil, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, queremos alcanzar el conocimiento de Dios rápido. Y decir, yo quiero ser como el cuate, quiere ser como el hermano apóstol, hermano Otto. Amén. Hermano, es maravilloso cuando nosotros vemos personas que verdaderamente el respaldo de Dios. Como vemos aquella gracia de Dios sobre sus vidas. Nosotros decimos, ay Señor, así quiero ser. Ay Señor, dame, Señor amado, esa gracia, dame esa capacidad. Pero hermano, el proceso es lo bueno. Por eso es que usted ve que Israel nos enseña que los que salieron de Egipto, los viejos, no lograron. Dice que se quedaron a medio camino. Yo pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Wow. Porque, hermano, nosotros no hemos alcanzado todavía. Acuérdense que nosotros venimos de atrás hacia adelante. Y la palabra dice que el que pone su mano sobre el arado no es digno de mirar atrás. Pero ¿cuántos hermanos han estado con nosotros? Pero hoy ya no les miramos. Y gloria a Dios por lo que están haciendo la obra en otro lugar. Pero ¿qué de los que no? Por eso le digo, verdaderamente Dios, hermano, es grande en misericordia. Sí, amén. Pero el propósito de Dios es que usted y yo entendamos que verdaderamente la palabra de Dios lo que quiere es instruirnos a nosotros. Para que venga, hermano, a fluir lo que verdaderamente tiene que fluir de nosotros. Todos sabemos que estamos finalizando año, ¿verdad? Sí, amén. Todos sabemos que estamos pronto a iniciar otro año. Yo le dije en el trabajo a un varón, le dije, ya se está acabando el año. Sí, dice. Y viene el otro, pero todavía no podemos cantar victoria, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque todavía falta. No sabemos, me dijo, si vamos a lograr mirar el otro año. Bueno, en una área, dije yo, sí, está bien lo que dice. Porque verdaderamente él no está sabedor de que la vida es como la palabra lo dice. Como la neblina. Un rato estamos y otro rato ya no estamos. Pero en otra área no. Porque usted y yo sabemos que si vivimos, vivimos para Cristo. Y que si morimos, morimos para Cristo. Entonces, pero él no puede entender eso. Él no lo entiende.
Pero verdaderamente, hermano, nosotros sabemos que Dios está llamando al hombre para que obedezca su palabra. Dios está llamando al incrédulo, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios está esperando de que el hombre o la mujer se arrepienta y venga al reconocimiento. Por eso la Escritura habla del reconcilio. ¿Por qué? Porque en Adán, hermano, perdimos la comunión con Dios. Esto lo decía ayer en la célula familiar. En Adán